Una de las noticias que hemos conocido hace unos días atrás nos viene desde Argentina y desde Perú. Dos ríos de Sudamérica se tiñen de rojo. Esto es lo que ha presentado la página web eltiempo.es al respecto sobre estas dos noticias. Así dice el titular y un poquito el desarrollo de la noticia en su página web. En las últimas semanas, dos ríos de Sudamérica han captado la atención de sus comunidades y de las autoridades debido a un inquietante fenómeno. Sus aguas se han teñido de un rojo intenso. Este cambio de color ha generado una gran preocupación por la posible contaminación y sus consecuencias para el medio ambiente y la salud pública. Los incidentes han ocurrido en Avellaneda, Argentina, y en Lima, Perú, donde los ríos Sarandí y Rímac se han visto afectados respectivamente. Aunque inicialmente se informó que el agua no parecía ser tóxica, el fuerte olor y el color inusual han generado preocupación entre los residentes. Los vecinos especulan sobre posibles contaminantes mencionando sustancias como la anilina o desechos químicos de depósitos cercanos. Desde el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires se ha subrayado la gravedad del incidente y la necesidad de una mayor regulación y capacitación para quienes manipulan sustancias químicas. La falta de profesionalismo en la gestión de residuos podría haber sido la causa de este episodio. Simultáneamente, en Lima, Perú, el río Rímac, conocido como el río Hablador, presentó una coloración roja en un tramo que abarca desde el Puente Trujillo hasta la Alameda de Chabuca. Este cambio inesperado ha generado una ola de especulaciones y preocupaciones entre los limeños. Sedapal, la empresa encargada del suministro de agua en Lima y Callao, emitió un comunicado asegurando que la calidad del agua potable no se vio comprometida, ya que la alteración se produjo aguas abajo de las compuertas de captación. Desde el ámbito de los estudios socioambientales, se atribuyó el cambio de color a la contaminación provocada por empresas que vierten sustancias tóxicas en el río. La Autoridad Nacional del Agua, la ANA en sus siglas, tomó muestras del agua para analizar la situación y determinar las acciones necesarias para mitigar el impacto ambiental. Se destacó que la presencia de más de 500 tuberías de desagüe y la actividad minera en la cuenca del río contribuyeron significativamente a la contaminación del río. ¿Por qué quiero compartirte estas dos noticias? ¿Qué tiene que ver con los cristianos? ¿Qué tiene que ver estas dos noticias, que el río se vuelva rojo, que coja ese color, con lo que dice la palabra? La respuesta es muy sencilla. Hay que leer un poquito en Apocalipsis para darnos cuenta que en el futuro Dios enviará juicio. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. No vamos a decir que un ángel del Señor ha derramado esas copas de la ira sobre estos ríos, pero es curioso que si ya con dos noticias como esta, cierto público, ciertas personas se han echado las manos a la cabeza, imagínate cuando veamos a varios ángeles derramando sus copas sobre el mar y que luego este se convierta en sangre. Esto nos recuerda un poquito a la historia de Moisés, Éxodo capítulo 7, verso 21 en adelante. Dios ordena a Aarón que golpee las aguas del Nilo y éstas se convierten en sangre. Y así dice la palabra de Dios: toda el agua que había en el río se convirtió en sangre. Los peces del río murieron y el río apestaba. Los egipcios no podían beber agua. Y este acontecimiento, como tú y yo sabemos, era un juicio contra Egipto y contra sus dioses. Recordad que las 10 plagas que Dios envía a Egipto van destinadas no solo como juicio, sino como una lucha entre Dios y esos dioses que los egipcios tenían. Cada plaga que Dios envió fue específica para cada uno de esos 10 dioses que tenían en Egipto.
¿Tiene significado espiritual que estos ríos tengan un color rojizo? ¿Tiene un significado espiritual para nosotros ver que dos ríos, uno en Argentina y otro en Perú, tengan un color rojizo como la sangre? Puede tenerlo. Pero yo cuando veo, o me gustaría ver un río convertirse en sangre, lo que yo primero diría, esto es juicio de Dios. Y los juicios de Dios son advertencias. Las aguas que se tiñen de rojo representan el llamado de Dios al arrepentimiento. Eso es lo que Dios pretendía. Cuando envió esta plaga a Egipto, Dios quería que Egipto, Faraón, reconociera a Dios, que hubiera un arrepentimiento. Dios quería que Faraón soltara a su pueblo, pero Faraón endureció su corazón y Dios tiene que enviar cada una de las 10 plagas. Dios enviará juicios y advertencias, pero antes de enviarlo, Dios es paciente. La justicia de Dios no puede ser ignorada. También que se vea un río teñido de rojo sangre, habla de purificación. Y tú dirás, ¿cómo de purificación? ¿Cómo de redención? Muy fácil, la sangre de Cristo puede simbolizar esto precisamente. El rojo simboliza juicio, pero también nos debe recordar la sangre derramada por Cristo en la cruz. Esa sangre que limpia nuestros pecados, esa sangre que nos da vida eterna. Quizás no tiene un parecido, ¿verdad? O quizás no le podemos sacar un significado a lo que ha sucedido en Perú y Argentina, pero si lo leemos a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que Dios está enviando juicios, Dios está permitiendo que sucedan estas cosas para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Que quizás ha sido el hombre que ha vertido tóxicos o que ha contaminado el ambiente, seguramente, pero Dios lo está permitiendo. Y cuando veamos estas cosas, tenemos que decir, Dios está extendiendo su gracia, su misericordia, para que tú y yo nos volvamos a Él. Es un llamado a prepararnos, porque estamos en los tiempos finales. Y como hemos mencionado en Apocalipsis, un ángel va a derramar su copa sobre el mar, y este se va a convertir en sangre. Y esto no va a ser una contaminación producida por el ser humano. Aquí viene el juicio de Dios. Y dice la palabra que murió toda alma viviente que había en el mar. Y luego el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Lo creas o no, el agua es la vida. Podríamos decir que el agua es lo que te da vida. El hombre sin agua en el desierto se muere. Puedes estar sin comer, ¿cuánto? 40 días como Jesús en el desierto, pero sin agua en el desierto no duras ni 3 días. Imagínate que no tengas suministro de agua. Imagínate cuando llegue el juicio de Dios, que tengas tanta sed, pero que no puedas beber del agua porque el agua se ha convertido en sangre. ¿Nos estamos preparando para estos avisos? Porque estos eventos ya indican, nos están invitando a vivir en obediencia y fidelidad a Dios, recordando que Él tiene un propósito. Y el propósito de Dios no es castigar, sino salvar, es restaurar. No quiere Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso. Dios está extendiendo su gracia hasta que llegue el día en que esa gracia, esa misericordia se detengan. Y entonces entrará el juicio de Dios. Estamos en un mundo lleno de señales que parecen advertirnos del regreso del Señor. Terremotos, rumores de guerras, pestes, hambruna, desastres naturales. Lo que te compartimos a través de estos medios de comunicación son pequeños mensajes de advertencia. Es el tiempo de prepararnos. Y estas profecías nos recuerdan que debemos caminar en comunión con Dios. Y quizás esas aguas teñidas de rojo son una imagen de juicio. Lo creas o no, la sangre de Jesús es una imagen de gracia. Por eso quería llevarte la reflexión a lo espiritual. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La pregunta es, ¿has tenido ya un encuentro personal con Jesús?
¿Has permitido que Jesús borre tus pecados? Si no has aceptado a Jesús en tu vida, ahora es el momento. Ahora es el momento de tener un encuentro personal con Él. Seguramente en unos días esas aguas pues volverán de nuevo pues a ser potables, se podrán ingerir de nuevo, muchos las podrán consumir. Ese color rojizo pues desaparecerá, no lo sé. Pero cuando uno ve estas situaciones, cuando uno ve estos problemas en el ambiente, ve estos problemas en cada país, uno ya tiene que decir, estamos en los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a caminar en obediencia y a entender sus advertencias. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y estamos en los tiempos finales. Esos tiempos llegarán. No hoy, no mañana, en el tiempo de Dios. ¿Te estás preparando? ¿Estás preparando tu vida para esos días?